¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre de TLC Magazine. Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Bienvenido, doctor Máximo y doctor José Manuel Vargas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí para ver un trueque más. No sé primero, si me permite, doctor Vargas, ¿tenemos dato peque del trueque, Isaí? Hola, buenas tardes. No tenemos. Ah, perfecto. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy de moda, hablando del maíz transgénico. Y bueno, antes me permito a presentar la semblanza del doctor José Manuel Vargas Menchaca. Es licenciado, maestro, doctor en Derecho y especialista en finanzas públicas de la UNAM. Fue panelista del capítulo 19 del Telecán, ahora capítulo 10 del TEMEC, árbitro de la Corte Internacional de Londres, prestó sus servicios en Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Actualmente es consultor en materia de comercio exterior, asesor de tesis y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad de Anáhuac, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas, Instituto Superior de Posgrado, Instituto GBA, Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también de Trade and Law College, aquí en Baja California, Instituto Especializado para Ejecutivos, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, del Colegio de Profesores de Comercio Exterior de la UNAM, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, vicepresidente de la Comisión Jurídica de CONCAMIN y también vicepresidente de la Comisión de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, ya sabe usted, doctor Vargas, cómo funciona. Primero nos da su ponencia y después tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Todo suyo el micrófono. Bienvenido. Cómo no, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer la amable invitación a la maestra Daniela Martínez, al doctor Octavio de la Torre y a la doctora Guadalupe Chang por la oportunidad de participar el día de hoy en Hagamos un Trueque, evento que ya se ha vuelto tradicional los últimos años. Asimismo, quiero agradecer la compañía del distinguido doctor Máximo Carvajal Contreras, a quien considero mi amigo y siempre es un gusto verlo y escucharlo con sus comentarios. Gracias, José Manuel. No podía perderme tu intervención magistral y extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y antes de iniciar esta ponencia, me gustaría hacer algunas advertencias o disclaimers. En primer lugar, como ya lo escucharon, no soy ingeniero químico, no soy químico, tampoco soy ingeniero agrónomo, y entonces si digo algunas barbaridades en estos campos, ofrezco una disculpa. Pero el ánimo de la ponencia va dirigida definitivamente a los que nos interesa el comercio exterior, a los que nos interesa conocer las decisiones que en este caso toma el gobierno federal. Y otra advertencia o señalamiento relevante es decir que yo estoy de acuerdo con prohibir la importación, comercialización, uso en cualquiera de sus etapas de cualquier producto que le pueda causar daño a la salud de las personas. A veces, de manera retrasada, nos venimos enterando que hay productos que nos causan daño. Yo me crié en una época en la que cuando el niño tenía diarrea se le daba enterobioformo. Y con el tiempo fui conociendo que este producto se prohibió primero en Estados Unidos y después en otras latitudes porque causaba ceguera.
¿no? Y eso es algo que obviamente ni los padres, las familias en general, y mucho menos los menores de edad teníamos conocimiento, y tal vez por eso muchos de nosotros que se nos dio ese producto a diestra y siniestra, tenemos las consecuencias nocivas. Entonces, dicho lo anterior. Doctor, si me permite Sí, la interrupción, me por piden si favor. puede poner en pantalla completa, por favor. Sí, a ver, déjame quitar esto de acá y poner así. ¿Ahí se alcanza a ver completa? Sí, perfectamente. Excelente. Gracias. Y Muchas bienvenido, gracias. ingeniero Enrique. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, decía, el propósito, entonces, dicho todas estas advertencias, estos señalamientos, es reflexionar sobre las decisiones que tomó el gobierno federal en los últimos años, que si bien es cierto, pueden ser plausibles, tienen algunas preocupaciones, cuando menos para el foro, y que lo han tenido también para los agricultores mexicanos y sobre todo ahora para el gobierno estadounidense en los últimos meses a partir de su aplicación. Entonces, la idea es señalar al final de esta exposición cuáles serían las posibles causas o motivos por los cuales el gobierno de Estados Unidos nos podría llevar a un paro. Estas primeras dos imágenes tienen como propósito entender y reconocer qué son esos productos. Diría, en el caso del glifosato, estamos hablando de un producto creado con la idea de favorecer el crecimiento de las plantas, pero también de evitar que los cultivos se vean afectados en su crecimiento por otro tipo de plantas. Aquellos que han estado en un sembradío saben que hay una gran cantidad, sobre todo cuando la tierra es fértil, hay una gran cantidad de hierbas, pasto y otro tipo de plantas que crecen alrededor de los cultivos. Y entonces, con la idea de hacer más eficiente la producción de un determinado cultivo, es que se utiliza el glifosato. Ahora, ¿qué preocupación hay al respecto? Como lo ven en el segundo párrafo de esta imagen, es que dentro de la Organización Mundial de la Salud existe una agencia encargada de identificar determinados productos que pudieran ser cancerígenos. Y entre esos, ellos, en un informe de escasa hoja y fracción, en los últimos años identificaron, apoyados también en estudios hechos en diversos países, entre ellos Canadá, que ese glifosato podía a la larga traer consecuencias nocivas y producir cáncer en las personas. Diríamos, esa declaración fue suficiente para que distintos países, entre ellos México, tomaran conciencia de la gran preocupación que hay de su utilización. Debo decir que los reclamos de parte de los agricultores mexicanos al prohibir la utilización del glifosato al principio fue importante, severa, y ellos estaban preocupados por el hecho de que si ya tienes un producto que es útil, que es eficiente, ¿cómo ahora lo prohíbes? Y queda claro, repito, que para ellos la importancia de la eficiencia en el cultivo, en la mayor productividad, era el tema. Siguiente punto es, ¿qué entendemos por maíz transgénico? Por un lado, entiéndase que hay una gran cantidad de productos que consumimos hoy en día que tienen la intervención del hombre. Si alguno de ustedes se pusiera ahorita a googlear el surgimiento del maíz, se va a encontrar que incluso el maíz parece ser que siglos atrás, repito, siglos atrás, ni siquiera existía como lo conocemos en estas últimas 2 centurias, lo cual nos lleva a pensar que también fue una creación del hombre. Pero en ese ánimo de una mayor productividad es que tienes, una vez más, la intervención del hombre
para tratar de hacer más eficiente el cultivo. Y aquí, en los 4 romanitos, ustedes perciben algunos de los motivos que no son excluyentes, podría tenerse más de uno o los 4, por los cuales también los países se han vuelto proclives, pero sobre todo las industrias, en aprovechar esos mayores rendimientos, esa mayor fortaleza, ese mayor tamaño en los productos. Para nadie es extraño encontrarse en el supermercado productos con esta intervención del hombre. Pongamos, por hacerlo de manera muy sencilla, el limón sin semilla, la sandía sin semilla. Y repito, el maíz se encuentra en esta clasificación donde hubo la intervención del hombre para hacer este maíz genéticamente modificado. Ahora, ¿qué sucede en el caso mexicano? Por un lado, algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que este gobierno se ha encargado de publicar cosas importantes, relevantes, en días claves, donde muchos de nosotros, dijera en términos beisboleros que le gusta al presidente, la bola rápida, ¿no? Entonces se publica en sábado, o se publica en horario vespertino. Vean este decreto, que tiene un nombre sumamente extenso: 31 de diciembre de 2020. Entonces, muchos de nosotros seguramente estábamos de vacaciones y ya en enero, en los primeros días hábiles, nos venimos a enterar de su existencia. Obsérvese también cómo en ninguna parte del título del decreto se habla de maíz. En todo momento se está hablando de glifosato. Alguno de mis amigos, el maestro Ricardo Ramírez, también profesor de la UNAM, decía en alguno de los comentarios que este gobierno se ha vuelto también expansivo en los títulos y trata de incluir todo el detalle que le es posible. Y yo quiero insistir en esto: en este título ustedes no ven en ningún momento que se refiera a el maíz transgénico. Y sin embargo, en su contenido, ustedes notarán cómo, si bien es cierto, el glifosato no es aplicado, utilizado exclusivamente para el cultivo del maíz, tuvo un señalamiento especial. Luego, un segundo decreto que debo decir: estadounidenses y mexicanos, funcionarios de gobierno, se reunieron desde 2022 y continuaron las pláticas, llamémosle informales, pero intercambiando información durante 2022. Producto de esas conversaciones es que el gobierno de México decidió emitir un segundo decreto este 13 de febrero pasado, en el cual se modifican algunas cuestiones, y ahí sí, obsérvese, ya se habla del maíz genéticamente modificado, que en las 8 líneas del primer párrafo ustedes nunca perciben, ¿vale? Entonces, dicho lo anterior, señalamos, este es el marco jurídico de estos comentarios que hago y que se vuelven la preocupación en materia de comercio exterior. Continúo. La siguiente parte es comprender ese marco jurídico a dónde nos lleva. Por un lado, a establecer, diríamos de alguna manera, límites en la utilización, inclusive importación, del glifosato. 2, proteger lo que se le conoce normalmente como maíz nativo. Se comenta que en México, a pesar de que no somos el productor más importante en el mundo de maíz, sí somos un pueblo con una tradición milenaria
en la utilización del maíz. Y entonces se busca, por un lado, tratar de regresar a un esquema, diríamos, agrícola, agroalimentario, en el que se favorezca todos estos métodos, todos estos pronunciamientos que existieron, diríamos, por décadas, por centurias, para efectos de la producción. Y entonces se determina un periodo de transición que ustedes ven identificado en el segundo párrafo, con 31 de enero de 2024. Quiere decir, si tú publicas el 31 de diciembre de 2020, le estás dando un poco más de 3 años a este periodo de transición para que los mexicanos, aquellos productores, aquella gente dedicada al campo, elimine de manera total la utilización del glifosato. Con motivo de las modificaciones, se amplió algunos meses más. A mí me parece que pasar el periodo de transición de enero a marzo me parece muy poco. Ni siquiera me queda claro en qué pudo ayudar a las dependencias de gobierno responsables de la implementación ese par de meses. Pero estoy cierto de que seguramente los funcionarios responsables de este proceso conocían la causa para hacer esa modificación. Luego la otra, algo que no ha sucedido de manera evidente, esto es que tengamos cambios en la legislación mexicana para efectos de prohibir totalmente el uso del glifosato y lo mismo del maíz genéticamente modificado. Y pensaría, muchas de las cosas se dejan para el final. En México pareciera que así funciona la cultura mexicana, ya sea el pago de la tenencia, ya sea el pago de los impuestos, y me parece que sucede lo mismo aquí. Yo voy a poner simplemente algo que a nosotros que nos gusta el comercio exterior, recordarán que el TEMEC se publicó el 29 de junio de 2020 y el 1 de julio se publica una nueva ley de infraestructura de la calidad y se anuncia que en los siguientes 18 meses se va a publicar el reglamento respectivo. Llevamos 2 años y medio, prácticamente 3, y ese reglamento no se ha publicado. Y yo diría aquí, le voy a aplicar la misma regla. Está anunciado, se formula la amenaza, pero el cumplimiento todavía queda dudoso porque no conozco, repito, cuáles son las modificaciones a los ordenamientos jurídicos para evitar, repito, la utilización del glifosato y del maíz genéticamente modificado, salvo los 2 decretos que ya comenté. Luego, la siguiente parte. Dentro de las declaraciones que existen de funcionarios mexicanos y extranjeros, se piensa que estos productos transgénico y el caso del glifosato pueden ser sustituidos. Y ahí, es decir, buscar productos biológicos u orgánicos o realizar prácticas agroecológicas como las que se venían realizando con anterioridad. Y por eso me permití poner en la imagen, traté de buscar la del buey y el arado, pero me queda claro que no me fue fácil y entonces puse la del caballo con la yunta, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que estos procesos tradicionales, si bien es cierto, no logran una alta producción, queda claro que no están utilizando estos productos que pueden ser nocivos a la salud y por eso el punto final de este primer párrafo de la imagen habla del uso intensivo de la mano de obra. Luego, algo, como les decía al principio, yo no estoy en contra de prohibir la utilización, comercialización, importación de productos nocivos para la salud. Y vean cómo el objetivo de este marco jurídico, los 2 decretos que ya comenté, buscan la salud humana, una seguridad de autosuficiencia alimentaria, donde, como siempre, muchos de ustedes lo saben, las cosas no se logran por decreto. Quiere decir,
A través de estos dos decretos no vamos a tener la autosuficiencia alimentaria, pero es una meta muy buscada. Sin embargo, ustedes sabrán de las modificaciones planteadas en marzo, finales de marzo, principios de abril, y hoy tenemos la desaparición de FIRA junto con otras instituciones. Y entonces muchos agricultores se preguntan, oye, y sin apoyo al campo, ¿cómo vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria? Si con los apoyos durante décadas no hemos logrado esos propósitos, ¿qué va a suceder ahora? Entonces, le sumo a esta problemática el hecho de decidir la eliminación de una gran cantidad de entidades que están sucediendo. Los últimos días incluso se piensa en que a lo mejor el INAI también desaparezca en esta política franciscana o de reducción de plazas y de instituciones que en opinión del presidente no resultan idóneas. Pero regresando al tema, nos preocupa ver cómo a partir de este decreto y cuáles son las acciones que efectivamente se han tomado para tener esa autosuficiencia alimentaria en el país. Todos nos seguimos preguntando. Luego, insistir en que ese glifosato no solo le causa problemas al hombre, también causa problemas en los insectos, en esos pequeños animalitos, pájaros que de algún modo polinizan el campo, generan un medio ambiente sano. Y por eso también se estableció en estos decretos, repito, la prohibición del glifosato. Y para aclarar lo que disponen estos dos decretos, puse algunos de los párrafos que se refieren a esta revocación y no otorgamiento de permisos relacionados con el glifosato y el maíz transgénico. Llama la atención en particular el tercer párrafo, que esta es la reforma, repito, del 13 de febrero del presente año, donde me pareciera que las preocupaciones expresadas a Raquel Buenrostro, a sus funcionarios y a los anteriores funcionarios de economía, llevaron a la reforma. Y me preocupa el esquema de consistencia sobre el particular. A mí cuando me dicen que ese maíz transgénico puede afectar la salud, pues le doy palomita y digo adelante. Pero entonces, ¿cómo ahora voy a permitir que ese maíz transgénico sea utilizado para la alimentación animal o el uso industrial? Y voy a poner las cosas bien sencillas. ¿Alguno de nosotros ya se ha preguntado si el hecho de que tengamos más vello o menos vello, pensando en mujer y hombre, o el crecimiento de las mamas, pensando en hombres versus mujeres, si eso puede ser resultado de las hormonas que se le inyectan a los animales que consumimos? Y voy a poner en este caso a los bovinos y a los pollos. Bueno, y entonces, ¿cómo es que ahora vas a permitir la utilización del maíz transgénico para la alimentación animal o para el uso industrial? Muchos de nosotros hemos tenido a veces reacciones a determinados productos. Vean cómo entre las industrias que se permite está la de cosméticos. Si ustedes también revisan la cantidad de productos, yo aquí me permití, déjenme ver si puedo moverme rápidamente a una imagen. Greenpeace tiene una lista importante de productos. ¿Se alcanza a ver ahí una hoja que dice guía roja y guía verde? ¿Sí? Y sí la vemos. Bueno, fíjense que esta página es de Greenpeace. Y entonces ellos, así como un semáforo, le ponen rojo a lo que no y verde a lo que sí. Y lo que señalan, porque no queremos tardando mucho en eso, es decir, ellos han tratado de identificar a las industrias para ver cuáles de ellas utilizan o no productos modificados, como en este caso el maíz transgénico. Y resulta que hay una gran cantidad de productos que están en verde, pero también hay productos que están en rojo.
¿sí? Y aquí es, insisto, la preocupación. Yo no trato de desacreditar a nadie, simplemente estoy mencionando la variedad de productos que a veces consumimos y que resulta que no sabemos qué tipos de productos se están empleando en su fabricación. Y también Greenpeace es cuidadoso en no afirmar que necesariamente estos productos tienen esta utilización así como el maíz transgénico, sino simplemente decir, oye, no me proporcionaron la información suficiente para poder acreditar que estos productos que tenemos aquí en la columna roja pasen a la columna verde por estar libres, repito, de productos modificados, entre ellos el maíz transgénico. Entonces, me regreso a la presentación. Entonces, estoy diciendo, la preocupación es si esos cereales que les doy a mis hijos están hechos con maíz transgénico, pues entonces la prohibición que originalmente estuvo planteada en el decreto del 31 de diciembre de 2020, pues ya se perdió. Y entonces estoy tomando una decisión inconsistente, producto de las presiones a las que me llevó el gobierno de Estados Unidos, que es el productor más grande de maíz en el mundo. 2, es un importante exportador de maíz. 3, México es el destino significativo de esas exportaciones estadounidenses, importaciones mexicanas. Y en este caso, solo dejaron a salvo un sector, el sector de la masa y la tortilla. Y entonces, perdón, pero me siento así como el Señor de los Anillos, aquel personaje de My Precious, ¿no? Y estoy conservando algo que me parece importante para la cultura mexicana, pero que está descuidando entonces toda la cantidad de especies animales y de productos industrializados que pueden utilizar ese maíz transgénico y que al final del día va a transmitirse al ser humano. Entonces, repito, lo que trato de hacer ver es una inconsistencia en un criterio originalmente adoptado. Ahora, una de las mayores críticas de Estados Unidos en relación a México, a pesar de que esas reuniones son confidenciales, se dejan ver en los boletines comunicados que emite la Secretaría de Economía. Y se observa que el reclamo más importante es el apoyo técnico, ¿sí? El estudio, el análisis científico con el que México cuenta. Algunos de ustedes que hayan estado metidos en importación de determinados productos, a mí alguna vez me tocó arbolitos de Navidad, que tenemos importaciones significativas de Oregon, California, a partir de octubre y noviembre cada año. Y entonces, estas normas oficiales mexicanas, la de emergencia y la que está vigente, pues buscan identificar si esos productos importados traen ácaros u otro tipo de bichos que puedan contaminar y afectar la producción mexicana, no solo de árboles de Navidad, sino de cualquier otro producto. Entonces, acá la pregunta que se le hace a México, ¿cuál fue el estudio que realizó México para justificar la prohibición en el uso del glifosato y del maíz transgénico? Y entonces pareciera, si ustedes leen los decretos, que no son extensos, juntos deben ser 8 o 10 cuartillas, ustedes van a ver el apoyo en esta declaración de la Agencia Internacional sobre Cáncer de la OMC, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, pero no un estudio elaborado por México. Y eso preocupa, porque entonces pareciera, perdón que lo diga de este modo, que son estudios de oídas, porque lo que dijo mi compadre es lo que yo asumo que efectivamente sucede. Y al momento de enfrentar esto, ustedes también se van a dar cuenta de algo interesante. A pesar de que los agricultores mexicanos se quejaron severamente,
en los montos reportados por CONACYT, las solicitudes de importación más o menos representaron tanto del glifosato técnico como del formulado el 50%. Quiere decir que aquí la expectativa de sustitución fue increíble. Es decir, los agricultores pequeños, grandes, migraron inmediatamente, dejaron de utilizar el glifosato. Y eso significa también, en mi opinión, que Estados Unidos no está preocupado en las exportaciones de glifosato, sino que los reclamos de Estados Unidos se concentran en el maíz transgénico. Entonces, repito, antes de pasar a la siguiente imagen, la meta del gobierno federal desde los primeros 2 años de este periodo de transición se cumplió. Entonces, no me extrañaría que cuando conozcamos las cifras de 2023, se diga que México se volvió libre de glifosato y ahora se están utilizando productos biológicos u otro tipo de prácticas agrícolas en general para efectos de la siembra, los cultivos, ¿no? Entonces ahí podríamos decir una palomita, un éxito en que los mexicanos ya no nos vamos a ver afectados con el glifosato y las consecuencias cancerígenas que se comentan en este estudio de la OMS. Ahora, repito, estas pláticas han venido tiempo atrás. Quiere decir que ha habido consultas informales entre funcionarios de agricultura, funcionarios de economía, y que en las últimas reuniones, básicamente de finales de febrero y las que se tuvieron posteriormente, han llevado a insistir en lo siguiente, que México tiene derecho a prohibir la utilización de productos nocivos para la salud de los mexicanos. Pero dentro de eso se afirma en uno de los comunicados de la Secretaría de Economía que en los últimos años el incremento de las importaciones de maíz estadounidense han crecido. Yo normalmente percibo, a reserva de lo que ustedes me digan en el espacio de preguntas y respuestas, que la información de comercio exterior de un país y de otro difiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces las exportaciones que yo pueda tener a Estados Unidos, le pregunto cuáles son las importaciones que ellos tienen y resulta que son diferentes. Aquí normalmente uno utiliza la información del Banco de México para llegar a esas cifras. En el caso de Estados Unidos, yo normalmente utilizo la información del US Census Bureau, que sería una oficina de gobierno responsable de la captación de las cifras correspondientes. ¿Qué sorpresa me llevo? Que tienen cifras diferentes. Entonces, esta afirmación de la Secretaría de Economía, yo le pongo comillas porque en la información del US Census Bureau es distinta. Luego, la siguiente, México está convencido, como sucede a veces en las mañaneras, de un diálogo, de un discurso que se nos dice de tal manera que luego no lo creemos a pesar de que existan otros datos. Y aquí sucede lo mismo, que la Secretaría de Economía se apoyó, a mí me parece, en un error. Yo creo que todavía debe estar pagando Tom Vilsack, el secretario de Agricultura, esa declaración de que era una cuestión de principios y de que México tenía derecho a establecer estas provisiones del glifosato y del maíz transgénico cuando los agricultores estadounidenses, productores de maíz, pues se siguen quejando de que ha limitado las exportaciones hacia México. La siguiente cuestión que resulta particular, y confieso que intenté conseguir la versión en inglés de la solicitud de consultas que Estados Unidos le hizo llegar a México y no lo logré, y solo tengo lo que ven en la imagen.
Aprovecho también para hacer el comentario de que la doctora Chan ya tiene ahí en el WhatsApp esta presentación para compartírselos. Es extraño que nosotros tengamos diríamos, un marco jurídico distinto a Estados Unidos. Si ustedes revisan el artículo 133 constitucional, cuando México firma los tratados y el Senado los aprueba, se vuelven el marco jurídico aplicable a México. En cambio, en Estados Unidos, esos tratados comerciales no forman parte de la legislación estadounidense. Y aquí, esa solicitud, repito, ahí está la fuente de la que lo obtuve, se está invocando el capítulo 9 de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero pareciera que también se está llevando a un nivel de cumplimiento del TEMEC, pero dejando a la vista la exigencia de un paso posterior, que es el capítulo 31. Entonces, quiero señalar lo siguiente. Hay, por un lado, una petición de consultas técnicas que no son consultas todavía en el marco de solución de diferencias o controversias previsto en el capítulo 31. Que esas consultas, también por una extraña razón, no se han revelado. No hemos conocido un comunicado de la Secretaría de Economía vencidos esos 30 días de qué es lo que ha pasado. Y tampoco del lado estadounidense tenemos alguna declaración donde diga, bueno, nos volvimos a reunir durante abril o finales de marzo con México y ya ahora para finales de abril o principios de mayo estamos decididos a formular las consultas en el marco del capítulo 31. Ahora, esto, como todo, yo no soy funcionario de gobierno, pero esto puede suceder o no. Y la decisión está en manos del USTR, quien es la oficina encargada de, diríamos, adelantar, poner a la vista de todos los reclamos en el marco del capítulo 31. Entonces, el escenario que continuaría es, como ya pasaron los 30 días de las consultas técnicas, ahora la celebración de consultas en el marco del capítulo 31 y posteriormente, en su caso, el establecimiento de un. Debo decir que estas mismas preocupaciones las tenemos ahora con la ley minera, las tenemos adicionalmente con el cumplimiento de la decisión del PAN en el sector automotriz, etcétera. Pero la idea es que nosotros, como especialistas en materia de comercio exterior, conozcamos los pormenores de lo que está sucediendo en este ambiente. Entonces, para cerrar la exposición, pongo algunos de los puntos que me parecen relevantes en esta disputa. Uno, saber si México cuenta con esos estudios científicos, que no son prestados, que no es esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, de su Agencia del Cáncer. O sea, ¿cuáles fueron los estudios en los cuales se apoya el gobierno de México para decir que el maíz transgénico es nocivo para la salud de los mexicanos? Punto 2. Existen dos comisiones intersecretariales que están mencionadas en el punto 2 de la imagen. Y si ustedes revisan los decretos, no se hace alusión a cuáles son los informes o las decisiones que esas comisiones intersecretariales tomaron en antesala, conocieron de esos estudios científicos para tomar una decisión. De hecho, está sucediendo entre ayer y los próximos días un evento en el CONACYT que se va a volver importante, repito, para saber si México cuenta o no con esos estudios científicos. Tercero, me parece que si tuviéramos que plantar cara ante un panel, esta modificación del decreto del 13 de febrero provoca una gran inconsistencia. ¿Cómo es que ahora prohíbes que se traiga maíz para el sector masa y tortilla y permites que se utilice el maíz para alimentar animales
o para usos industriales. Simplemente, perdón que invoque a Cantinflas o a la chimoltrufia. Como te digo una cosa, te digo la otra. Me parece que no puedes salvar cara ahí, no puedes tener consistencia en tus criterios, porque el informe, la cientificidad, tendría que ser sumamente excesiva para decir, ¿cómo sí me puedo comer el cereal de la marca fulana de tal hecho con maíz transgénico y cómo no dedicado al consumo de la tortilla? Luego, decíamos esta afirmación que Raquel Buenrostro les impone a Estados Unidos y que me parece bien esa exigencia. Cuando alguien te viene a tocar a la casa y te reclama, pues lo mejor es no quedarte callado. Pero en eso, repito, el comunicado de economía dice que las exportaciones de maíz provenientes de Estados Unidos han crecido, y aquí las cifras. Esto lo saqué, repito, de la página del YUSDA, y aquí ustedes ven un descenso. A mí me parece que cuando tú haces reclamos de gobierno a gobierno, y yo fui funcionario de gobierno y me tocó hacerlos en algún momento, tienes que tener solidez en lo que reclamas. Yo no creo que Estados Unidos, si tuviera un crecimiento en las exportaciones de maíz, hubiera solicitado primero las consultas informales, después las consultas técnicas, y lo que observan aquí, de 77 a 55, es un descenso en las importaciones, y de ahí el reclamo. No quiero afirmar, repito, que en los próximos días o semanas conozcamos de las consultas formales. De hecho, hoy conversaba con algún amigo, también exfuncionario de economía, que me decía, han cambiado a muchos funcionarios en el USTR, y estos jóvenes que están entrando tal vez no tengan todos los hilos, todo el aplomo, o también tengan demasiados conflictos en el escritorio y tengan que tomar decisiones para el efecto. Adicionalmente, me parece que si yo estuviera del lado estadounidense, querría ver los efectos de las exportaciones del decreto del 13 de febrero antes de proceder. Como ustedes saben, la información estadística tarda alrededor de 45 días en obtenerse, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, yo ahorita, utilizando la bolita mágica, pensaría que hacia julio, agosto de este año, podríamos tener cifras de un trimestre o de un bimestre y entonces tomar decisiones. Pero quiere decir que el tema del maíz transgénico sigue en el escritorio en una eventual disputa comercial entre México y Estados Unidos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todos los que han estado presentes también en el trueque, y me permito entregar el reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca. A nombre de Hagamos un Trueque, se otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Vargas Menchaca por hacer un trueque en la plática virtual con el tema importaciones de glisofato y maíz transgénico el día 3 de mayo de 2023, y lo firman nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias.